quiero en el nombre del Señor Jesucristo que iniciemos este evento con el buen propósito de ser un canal de bendición para alguien más. Así que le invito para que también deje sus notas, sus comentarios, sus preguntas y a más allá de eso compartamos la buena nueva de salvación y que alguien más pueda ser edificado y fortalecido en la buena voluntad de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Un saludo muy especial en el nombre del Señor Jesús a cada uno de ustedes. Bienvenidos al culto de jóvenes. Bueno, gracias al Señor por esta bonita bendición para participar. Y es muy grato en este momento ser edificados y fortalecidos en la gracia del Señor. También me es una bendición dejarles en compañía de mi esposa, quien va a estar participando activamente en el desarrollo de esta transmisión. Hoy también continuamos nuestra serie con este precioso tema, Bautismo del Espíritu Santo. Y edifiquémonos y aprovechemos muy bien el tiempo en el nombre del Señor Jesús. Vamos a hacer una oración para iniciar este culto de una manera especial. Señor Jesucristo de Nazaret, te damos la gracia, Señor, por esta oportunidad que tú nos permites de hoy estar aquí glorificando y exaltando tu nombre. Dios Todopoderoso, bendice a cada uno de nosotros los que estamos escuchando, Señor, los que estamos aquí dirigiendo este culto, Señor Jesucristo, en tu nombre, Padre Celestial. Amén y amén. Vamos a leer la palabra del Señor allí en Isaías capítulo 40, versículos 27 al 31. Dice la palabra del Señor: ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Amén. Vamos en esta noche a hacer una oración por cada una de las necesidades, pero en esta noche vamos a presentar a cada uno de los jóvenes. Solo Dios conoce su necesidad y puede hacer la obra, no solamente aquí en Páez, sino en los demás municipios, departamentos. Por estos jóvenes que aún un día llegaron a los pies del Señor y ya están apartados, para que el Señor obre de una manera especial, como Él lo sabe hacer. Soberano Dios y Padre Celestial, en este momento, Señor Jesucristo, te damos la gracia, Señor, por todas tus maravillas, prodigios que has tenido con nosotros, Señor, en esta noche. Presentamos la necesidad de cada joven. Solo tú conoces, Señor Jesús, esos jóvenes que se han apartado de ti. Obra ya donde estén para que ellos vuelvan a ti, Señor Jesucristo, y puedan obtener la corona de salvación, Dios Todopoderoso. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Vamos a adorar y glorificar el nombre del Señor Jesús, y allí en sus casas también hagámoslo, cantémoslo con toda nuestra alma y nuestro corazón. Y lo vamos a hacer allí en Manantial de Inspiración, el número 88, adórale. Adora al Señor con toda nuestra alma y nuestro corazón, porque Él es el único que se merece toda adoración y toda alabanza, todo el reconocimiento. Aleluya. Dale a tu Salvador, dile de ese gran amor que tú tienes para mí, aleluya. Ríndete ante sus pies, deja que su dulce amor llene tu corazón. Adórale,
el mundo no existe nadie como mi Jesús. Permita que el hombre pueda ser feliz, muy feliz. Grande es Jesús. Adórale, que tu alma se alegre solo en su presencia. En el mundo no existe nadie como mi Jesús, que permita que el hombre sea feliz, muy feliz. Adórale al Señor, glorifíquele. Contemos de ese gran amor que Él tiene para con cada uno de nosotros. Su amor llena hoy el corazón. que has brindado No, para mí encontrarás vida y felicidad que el mundo no le dio. Adórale, que tu alma se inspire y se alegre solo en su presencia. En el mundo no existe nadie como mi Jesús, que permita que el hombre pueda ser feliz, muy feliz. Adórale, que tu alma se inspire y se alegre solo en su presencia. En el mundo no existe nadie como mi Jesús, que permita que el hombre pueda ser feliz, muy feliz. Adórale, que tu alma se inspire y se alegre solo en su presencia. En el mundo no existe nadie como mi Jesús, que permita que el hombre pueda ser feliz, muy feliz. Vamos a alabar y glorificar el nombre del Señor Jesús y vamos a hacer allí: qué bueno es Jesucristo, Él me salvó a mí. Amén. Amén, gloria a Dios. Esa es la bendición de nuestro Señor, bueno y maravilloso por los siglos. Qué bueno es Jesucristo, Él me salvó a mí. Qué bueno es Jesucristo, Él me salvó a mí. Qué bueno es Jesucristo, Él me salvó a mí. Y por ser Él tan bueno, quiere salvarte a ti. Y por ser Él tan bueno, quiere salvarte a ti. Qué bueno es, qué bueno es, qué bueno es el Señor. Qué bueno es, qué bueno es, qué bueno es
y exaltar ese nombre poderoso de Jesús. Hechos capítulo número 2, verso 4, dice la palabra del Señor: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y qué bendición poder meditar en esta oportunidad con este precioso tema y principio acerca del bautismo del Espíritu Santo. Y que también la unción es una necesidad urgente en la vida del creyente, en la vida del cristiano. Quiero extender nuestro saludo muy especial a nuestro hermano Ezequiel Melo, pastor por la gracia del Señor allí en Junín, en Venadillo. Y un saludo también muy especial a la hermana Maureen y toda su familia. Qué bendición también que nos han compartido esta invitación para que seamos enriquecidos en la gracia y en el propósito de nuestro gran Rey de Reyes y Señor de Señores. Hemos cantado, hemos orado, hemos participado de una dinámica hermosa y ahora vamos a avanzar en el conocimiento de las Sagradas Escrituras con este precioso tema en el nombre del Señor Jesucristo. Reflexionemos juntos. ¿Qué entiendes cuando alguien dice qué buen espíritu tiene aquella persona o qué mal espíritu tiene? Nosotros podemos hablar del espíritu con minúscula para hablar de las actitudes, del comportamiento, de la forma de enfrentar las cosas. Pero también podemos hablar del espíritu en el sentido netamente sublime. Hay cosas que son de la plenitud de la deidad, a eso se le llama unción, la gloria de Dios. Pero hay también cosas que tienen que ver con espíritu de error. Y en este momento vamos a hablar entonces de qué clase de espíritu tiene cada quien. Y lo que Dios ha prometido a través del Evangelio es llenarnos de su Santo Espíritu. Por eso quiero también resaltar esta nota importante. Lo más sobrenatural es ser guiados todo el tiempo por Dios mismo, por la unción de su Espíritu Santo, porque a través de la unción podemos también gozar de la plenitud de la salvación. Es algo que dice David: Señor, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente, porque el gozo que produce la salvación es el resultado del Espíritu Santo, un gozo tan grande y tan sublime que no es negociable. ¿Cuántos prefirieron evitar el rescate y entregar su vida como causa de ofrenda y sacrificio por perseverar en la verdad del Evangelio? Y algunos dicen, pero ¿cómo puede ser que lleva una paz tan grande que permitió que le quitasen su vida por causa de ese mensaje? ¿Qué clase de paz es esa? Pero es que el Señor fue puntual en decir que su unción en nosotros produce una paz no como el mundo la da, sino que es una paz poderosa y distinta que penetra hasta lo más profundo de nuestra alma. Así que hay quienes tienen una actitud y un espíritu hermoso para recibir la palabra, pero hay otros que también tienen un espíritu diferente y repudian los propósitos de Dios. Pero yo quiero que todos ahora estemos enfocados en enriquecernos en estas verdades de nuestro Dios en esta oportunidad. Y hemos citado ese pasaje que habla de la llenura del Espíritu Santo y de nuestra necesidad. Pero vamos a entender mejor qué es el Espíritu Santo. En la Biblia es un vocablo que se traduce del griego neuma y del hebreo ruach. Es decir, que también su traducción hace referencia al aire, a lo que es espíritu, al viento. Pero si hablamos un poquito del término santo, tiene su raíz en la palabra agios. Y en su plenitud, hablando de Dios y de su deidad, Dios es pureza total y como espíritu es eterno, es infinito, pero sobre todo es indivisible, pues todo lo llena. Y no podemos dividir algo que es absoluto. Hay quienes ven en Dios una unidad compuesta, como si se pudiera formar por varias cosas, pero Dios es espíritu eterno y por lo tanto es infinito y es indivisible y todo lo llena.
Entendemos entonces el principio del Espíritu como la naturaleza de la misma gloria de Dios. Juan 4:24, Dios es Espíritu, y tales adoradores busca el Padre que le adoren en espíritu y en verdad. Es por eso que nuestra vida devocional, nuestra vida es diferente. Nuestra pasión por servir a Dios va más allá de un lugar de reunión y avanzamos en ese buen sentir y en ese buen propósito. Dios es espíritu y hoy también se levanta hombres y mujeres en espíritu que le adoramos para gloria de su nombre. Entrando entonces en el campo de los conceptos y que a nosotros nos conviene conocer bien, entender bien quién es Dios y cómo es el Dios al cual adoramos. Entonces Juan 4:24 nos lo ha definido muy bien. Dios es espíritu, no es otra cosa. Y tales propósitos que nosotros hacemos también los reflejamos por una vida en el espíritu. Bien dice la Escritura, andando en el Espíritu para no satisfacer los deseos de la carne. Gloria a Dios. Pero ¿qué dicen otras corrientes de teología? Porque la teología abarca muchísimas cosas, pero vamos a centrarnos en algunas doctrinas pseudo-cristianas. Quiere decir que se parece, que es semejante, pero que no tiene la esencia como tal del propósito de la verdad por el fundamento de doctrina, sabiendo que es el fundamento de apóstoles y profetas, la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Entonces, algunas doctrinas pseudo-cristianas se refieren del Espíritu Santo como la primera persona de la deidad desde el duoteísmo, o la visión de ver una unidad compuesta por dos seres diferentes. Es lo que predice este estudio. Pero también encontramos que hay otra corriente teológica que dice que el Espíritu Santo es la tercera persona de la deidad, y ese es el pensamiento de lo que se conoce hasta el día de hoy como el trinitarismo. Pero nosotros vemos que la Biblia como tal es un libro monoteísta. Se ocupa de estudiar a un solo Dios, a un solo mediador entre Dios y los hombres. Y también vemos que ese libro es de plenitud la enseñanza de la unicidad. ¿Crees que Dios es uno? Bien haces, aún los demonios creen y tiemblan. Entonces, es importante conocer los principios de la unicidad y el propósito de la doctrina de la divinidad de Jesucristo para comprender el gran valor de la doctrina del Espíritu Santo, entendiendo que es Dios mismo en su plenitud, naturaleza y atributos, y que también se ha manifestado para otorgarnos la salvación que hoy por su gracia tenemos. Bendito el Señor. Entonces, ya miramos que el Espíritu Santo es Dios mismo. Hemos visto los conceptos de otras corrientes teológicas donde dicen que son dos o que son tres o que está dividido Dios. Pero aquí entendemos también, como tercer punto importante de esta enseñanza, que el Espíritu Santo es ese ser sobrenatural e inmaterial, dotado de voluntad y de razón. Por eso la Biblia también dice que Él es el Todopoderoso, que cuanto ha querido ha hecho y no hay quien de su mano libre. Como cuarto principio en esta reflexión, el Espíritu Santo es Dios mismo en su plenitud, en su naturaleza, omnisciente, omnipresente, todopoderoso, santo, indivisible, creador, infinito, que todo lo sabe, que todo lo conoce, que todo lo ve. Esas son la plenitud de la deidad en sus atributos y solo los tiene por ser Espíritu Santo y eterno. Y la Biblia no le refiere como persona, si Él es Dios mismo como tal. Solo se habla de persona en la causa de su manifestación en carne, de lo que se da testimonio también definiendo que Dios es espíritu en su plenitud y que le adoremos en espíritu y en verdad. Gloria al nombre del Señor Jesús. Quinto principio importante hablando de la doctrina del Espíritu Santo, que también se le conoce como la doctrina de la neumatología, el estudio del Espíritu Santo a la luz de la Biblia. Entonces, es
es la misma presencia del único y sabio Dios, que también se manifiesta en la vida de un hombre o de una mujer que lo ha recibido y que valora la riqueza que tiene, de lo que dice también el apóstol Pablo muy determinantemente. Tenemos este tesoro en vasijas de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Si por algo hacemos y en algún sentido somos competentes, no es de nuestra propia fuerza, no es de nuestra propia capacidad, es la misma obra del Espíritu Santo que nos capacita y nos forma y nos proyecta en victoria para agradar, porque la honra y la gloria de Jesucristo, agradamos a Jesucristo y también compartimos en su voluntad las buenas nuevas de salvación, entendiendo estos principios y la importancia de ser bautizados con el Espíritu Santo. Para poder ser llenos de su presencia necesitamos entenderlo, conocerlo bien. El Espíritu Santo también es quien produce la obra de regeneración en el ser humano. La gente dice, ¿qué le hicieron que es tan diferente? Es el resultado del Espíritu Santo en su vida, que empezó a obrar por escuchar la palabra y por creer en el Evangelio. Entonces se da la obra de la regeneración y ha sido dado por fe. Así que quien recibe el Espíritu Santo es porque cree, porque lo desea de verdad, pero porque se humilla en la presencia del Señor, entendiendo que un corazón contrito y humillado Dios no lo desprecia. Hay poder en el nombre del Señor Jesús. Entonces, entendemos que el Espíritu Santo se recibe cuando se tiene claridad en el propósito del Evangelio de Jesucristo. Y entonces, teniendo todo ello claro, entendemos que Dios confirma la llenura del Espíritu Santo en su pueblo en cumplimiento a las Sagradas Escrituras. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y a través de Joel capítulo 2, cientos de años antes de su manifestación en carne, habló diciendo: derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Bendito el Señor Jesús. Así que hablamos de la doctrina del Espíritu Santo como parte de nuestra esencia, de nuestra naturaleza. Y volvemos a recordar, somos pentecostales por el mover, por el avivamiento del Espíritu Santo, y apostólicos por el fundamento doctrinal. Bendito el nombre de Jesús. Séptimo principio elemental en este estudio que vale la pena resaltarlo bien. El Espíritu Santo es Dios mismo como sustentador del universo, y por fe lo entendimos. El testimonio está en Hebreos 11:3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Por eso también el Señor manifestado en carne dice: mis palabras son espíritu y son vida. Teniendo relación directa con este principio, Él es quien ha constituido el universo. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Hay muchos que se están, digámoslo así, rompiendo el coco, intentando interpretar en dónde inicia todo, pero nosotros tenemos la revelación del Rey de Gloria, que por la palabra desarrolló y constituyó lo que nosotros vemos hasta el día de hoy. Él es el sustentador del universo y quien ha reservado todas las cosas por la palabra de su poder. Testimonio dado en 2 de Pedro 3:7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el día, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Así que Dios mismo sustenta con la palabra de su poder, pero también por su misma palabra tiene reservados todo lo que ha creado para el día de su juicio. Y qué bueno que quien es lleno de la gloria de Dios escapa de ese juicio, porque el apóstol Pablo dice que quien ha recibido el Espíritu Santo tiene las arras de la herencia para el día de la redención, la esperanza gloriosa que nos ha sido entregada. El Espíritu Santo entonces es también ese verbo que se hizo visible por amor a nuestro rescate, a nuestra regeneración. Juan capítulo 1, verso 1 define muy bien: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Así que está planteando la plenitud de un todo en el verbo que era Dios.
Pero el verso 14 nos define que ese verbo, que es la gloria, que es el Espíritu Eterno, se hizo visible para darnos salvación. Bendito el nombre de Jesús. Y aquel verbo fue hecho carne, versículo 14, y habitó entre nosotros y vimos su gloria, dice el apóstol. Y este testimonio está bien confirmado y bien sustentado por el testimonio del Sagrado Escritor a los Hebreos capítulo 2, verso 14, donde dice la Escritura que así como los hijos participaron de carne y sangre, Él participó de lo mismo para quitar el imperio de la muerte al que lo tenía. Así que si Él no se hubiese manifestado en carne como hombre, no habría mover del Espíritu Santo para confirmar la total libertad que hoy obtenemos en la gracia de Cristo. Y qué bendición poder entender todo ello. El Espíritu Santo es la luz. Y la luz define la plenitud de la vida. Dice Juan 1:9 también, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no. A lo suyo vino, a sus criaturas, a su pueblo, a su propósito, a su propiedad, a lo suyo vino, y los suyos, sus criaturas, y puntualmente en aquel preciso instante el pueblo de Israel, los suyos no le recibieron. Pero se obtiene un derecho importante, reconocer la autoridad del nombre de Jesús y recibir el espíritu de adopción, haciendo relación directa con temas anteriores vistos, más a todos los que le recibieron, verso 12, y a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que como punto 11 de esta enseñanza también vamos a ilustrar que lo más glorioso del Espíritu Santo es que se ha manifestado por gracia para confirmarnos la redención, la salvación, la expiación, la propiciación, para separarnos del pecado y que ahora tengamos una vida agradable a su presencia. No es la santidad una carga, es un privilegio como fruto del Espíritu Santo en nuestra vida, la regeneración, donde ya no hay concupiscencia de maldad y de pecado, sino que ahora se evidencia en el creyente fiel ese fruto de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, de donde la Biblia dice que contra tales cosas no hay ley. Bendito el Señor Jesús. El Espíritu es la única fuente. ¿Fuente de qué? De salvación. Por eso, en el nombre de Jesucristo se puede hallar salvación, y es para entender el nombre de Jesús es parte de la revelación por la obra del Espíritu. Pablo tiene que decir en una oportunidad que esto que él tiene no lo aprendió de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Y hay muchas cosas que quizá no nos la había entregado a alguien más, sino que Dios en su gracia y plenitud por el Espíritu Santo nos las reveló, nos las dio a conocer. Y parte de ese proceso es el reconocimiento de lo que dice Timoteo 3:16, que el Espíritu, que es la fuente de la salvación, confirmó la revelación de la piedad descrito en este mismo pasaje, donde se define que es indiscutiblemente grande el misterio de la piedad. Hay dos puntos para definirlo y aquí está. Dios fue manifestado en carne. No es una parte de la deidad, no, es la misma gloria de Dios, que por amor al ser humano se entregó y se manifestó, confirmó la palabra, entregó los detalles de la doctrina y confirmó ministerios, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Y cuánto más ha hecho Dios por su Espíritu a través de la iglesia? Manifestado en carne, justificado en el Espíritu, hablando de sí, porque algunas versiones posmodernas aquí le cambian ese en por un por. Pero qué bueno entender que es justificado en el Espíritu, porque Él es el autor y consumador de la fe, el que diseñó el propósito profético y quien lo cumplió. Por eso dice de quiénes son los patriarcas, de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. No es una parte de Dios, es la plenitud de la deidad, como define Colosenses. Visto de los ángeles como eterno absoluto, no había sido visto
pero los ángeles le vieron en su manifestación y así le adoraron. Aun cuando Satanás quiso tentarle y el Señor le reprende, dice la Biblia que venían ángeles y servían y adoraban a Jesucristo, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Y qué bueno que alguien que pueda entender estos principios elementales también pueda ser convencido y ser lleno e investido de la gloria de Dios. Aleluya. Hay poder en el nombre de Jesús. Qué bueno es decirle al Señor: Señor, llénanos de tu presencia, llénanos de tu unción. Hemos entendido que tú te has manifestado en carne, que has confirmado la justicia, quitándonos la culpabilidad porque has pagado el precio como sustituto y nos has dejado las arras de la herencia por tu Espíritu Santo, que has sido visto de los ángeles y adorado en toda circunstancia, predicado en medio del pueblo gentil y creído en el mundo. En todo lugar se testifica, Señor, de tu obra, pero es importante testificar los sellos del propósito del ser iglesia, y que también entonces podamos recibir de tu gloria, porque tú eres el que bautizas, como dice Juan, con Espíritu Santo y fuego. Oh Rey maravilloso, que siempre entendamos que así como en tu manifestación en carne has sido recibido arriba en gloria, en la semejanza de nuestra condición como pariente cercano, también seremos arrebatados juntamente con Cristo resucitados. Oh Dios maravilloso, que cada día profundicemos y entendamos mejor estos hermosos principios de fe. Gloria a Jesucristo. Hay poder en el nombre de Jesús, hay autoridad y propósito en el nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores. Hablar de la doctrina del Espíritu Santo es hablar de lo más hermoso que tiene la Biblia, la plenitud de la deidad y toda su obra para nuestra salvación. Y voy a enumerar algunas notas relevantes de las áreas de la doctrina del estudio de la neumatología, la doctrina del Espíritu Santo. Primero, esta doctrina define la naturaleza de Dios mismo como santo y absoluto. Hay poder en el Señor Jesús. Aleluya, que es lo que venimos mirando. Otra área importante es el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Quiero resaltar algo. En el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, solamente el Espíritu Santo venía sobre el sacerdote o sobre el profeta o sobre el rey en el momento de ejercer su ministerio. Pero en el Nuevo Testamento no viene de una manera temporal, sino que viene a quedarse como un propósito permanente, de donde dice la Escritura que donde nosotros podamos ir, Él está con nosotros. Gloria al Señor Jesús. Y por eso Pablo tuvo que decir: ¿acaso ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Le está hablando a la iglesia por cuanto ha participado del nuevo nacimiento, de la obra de la regeneración, y han recibido ese sello glorioso, y ahora hay que entonces reclamar en cada uno ese vivo testimonio de vida de santidad, de vida nueva. Bendito el Señor. Tercer elemento trascendental en el estudio de la doctrina del Espíritu Santo. Se ve el propósito de Cristo durante todos los profetas. Todos escribieron en tiempos diferentes, pero sus mensajes, sus discursos estaban enfocados en un solo propósito: la obra de Cristo como el Salvador del mundo. Y ninguno se equivocó, todos tienen concordancia plena y absoluta, aunque hubieron escritos con diferencia de 200 y 300 años los unos de los otros, todos concuerdan, y se ve la obra del Espíritu de Dios en el propósito profético y el anuncio pleno de la salvación a los gentiles también por medio del Evangelio. Y qué bonito entender todo ello. El Espíritu Santo también tiene una área de estudio muy bonita, y es el origen de la promesa, porque Él es Espíritu Santo, pero Él prometió derramar de su gloria. Vea, yo quiero que exaltemos esta nota. Cuando alguien recibe el bautismo del Espíritu Santo, cuando alguien es lleno del Espíritu Santo, está siendo lleno de una porción de la misma gloria
Dios santo, aleluya. No es algo diferente, es algo pleno y glorioso. El que recibe Espíritu Santo está recibiendo una porción de la misma gloria de Dios. Hay autoridad en el nombre de Jesús. Y esa promesa se dio en Joel, cuando el Señor dice: en los postreros días, dice el Señor, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones, y sobre mis siervos y sobre mis siervas. Y habla de una riqueza gloriosa. Y cuando alguien tiene esa riqueza, entonces se obtiene ya en el Nuevo Testamento el Espíritu Santo como una promesa cumplida. En el Antiguo Pacto es un anuncio, pero en el Nuevo Testamento es un propósito ya desarrollado. Jesús, después de que es resucitado, da testimonio y les dice a ellos, y aún más exactamente está compartiendo con ellos y les dice: quedaos en Jerusalén hasta que seáis investidos con poder de lo alto. Hechos 1:8, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esto quiere decir que el verdadero testigo del Evangelio de Jesucristo, para participar de ese privilegio de testimonio, tuvo que ser lleno del Espíritu Santo y poder decir con experiencia: es que no es una promesa solamente, es que lo viví, es que lo disfruté, es que hablé en lenguas, es que pude experimentar algo que jamás había sentido. No sé cómo explicarlo, pero quiero seguir viviendo en ese ambiente de la gloria de Dios. Alguien que exalte y glorifique al Rey de Gloria para siempre, por los siglos. Él ha cumplido la promesa. En Marcos define que el parte de las señales, estas señales seguirán, y una de las señales es el hablar en lenguas en el nombre del Señor. Aleluya. Y ahí hay otra cantidad, pero la promesa se ha cumplido. ¿Cuándo se cumplió y se empieza a desarrollar la extensión del evangelismo mundial? Hechos capítulo 2, con el avivamiento apostólico de esa época, llamado el día de Pentecostés. Estaban todos unánimes juntos, y de repente vino un viento recio que sopló y llenó toda la casa en donde estaban sentados, y se le repartieron lenguas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos. Y el versículo 4 testifica que hablaban en lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Así que hoy el que cree, el que se somete a Dios, el que ama la verdad de Dios, el que tiene deseo de Dios y el que valora la riqueza de la salvación, puede ser lleno del Espíritu Santo, escuchando la palabra. Gloria al nombre de Jesucristo. Sexto punto importante de estudio acerca de la doctrina del Espíritu Santo en la iglesia. ¿Qué hace la obra del Espíritu Santo en la iglesia? Es lo que faculta de poder, de autoridad. El Señor le dice a quienes envía a predicar: os doy poder de hollar serpientes y escorpiones y sobre todas las potestades, y nada los dañará. Y eso se puede notar cuando uno mira el testimonio de Mateo capítulo 10. La obra del Espíritu Santo respaldaba la palabra con las señales, y ellos estaban allí obedeciendo al principio, predicando el reino de Dios y diciendo que el tiempo se ha acercado, y el reino se ha acercado, el tiempo se ha cumplido, y diciéndole al mundo entero: arrepentíos y creed en el Evangelio. Y mientras iban haciendo todo eso, iban cumpliendo un propósito más importante detrás de ello también. Aunque lo elemental es la salvación, vienen las añadiduras respaldando el propósito del mensaje por la obra del Espíritu Santo. Y entonces sanaban enfermos, limpiaban leprosos, resucitaban muertos, echaban fuera demonios. ¿Por qué? Porque de gracia hemos recibido, damos de gracia. Podemos decir por causa de la unción del Espíritu Santo lo que dijo Pedro en algún momento: no tengo plata, no tengo oro, pero de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate. Y hoy hay alguien que pueda levantarse y adorar y sentir a Jesucristo y vivir ese ambiente de la vida en el Espíritu y moverse en ese sentido de hablar en
lenguas por la gloria de Dios. Aleluya, y poder y autoridad en el nombre de Jesucristo. El Espíritu Santo en la iglesia es el que confirma los dones, los ministerios, los talentos. Y habla entonces todo un capítulo de Pablo a los Corintios sobre la necesidad urgente que tenemos de ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Aleluya, bendito su nombre. Entonces, como séptimo punto de estudio, hay que hablar incluso del Espíritu Santo en el arrebatamiento. Porque es que la Biblia también resalta que estas son las arras de nuestra herencia para el día de la redención. Y dice que vendrá y os tomará a sí mismo. Gloria a Dios. Y con esto entonces resaltar que es necesario, es urgente el sentido vivo de ser lleno del Espíritu Santo. Nosotros hemos venido escuchando hace mucho tiempo que alguien dice, ya recibió el Espíritu Santo, puede servir. Pero cuando uno mira los detalles de Hechos 6, dice que para poder servir a las mesas, no solo era que hubiesen recibido el Espíritu Santo, que fueran llenos del Espíritu Santo de Dios. Aleluya, bendito su nombre para siempre. Es una necesidad importante. Cuando el Señor venga a llevar a su pueblo, va a observar su gloria, su unción en la vida de sus hijos, y entonces por ese sello, que lo que Pablo también dice es ese sello de garantía o de las arras de nuestra herencia para nuestra redención. Pero hay una pregunta que quiero definir antes de que se nos agote el tiempo en esta transmisión. ¿Quiénes reciben el bautismo del Espíritu Santo? Hemos hablado del bautismo en agua y de que recibimos el derecho de adopción, de que gozamos de la plenitud de la gracia. Todo es un resultado de fe. Todas las doctrinas van engranaditas, van conectadas. Pero ¿quiénes reciben el bautismo del Espíritu Santo? Los que le aman y los que guardan la palabra del Señor. Testimonio de Juan 14:15. Si me amáis, guardáis mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros. Sigamos leyendo aquí. Para siempre. Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ven y le conoce, pero vosotros le conocéis. Mora con vosotros y estará en vosotros. Entonces, ¿quiénes reciben el bautismo del Espíritu Santo? Quienes le han reconocido como el Espíritu de verdad. No hay varios espíritus, hay la plenitud de la deidad. Gloria al Señor Jesús. Y Él es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Si en Él no estuviese la plenitud de la deidad, no habría dicho que también Él bautizaría. Es que Él es el Todopoderoso que por amor al linaje de los hombres tomó forma de hombre, lo define Filipenses 2. No estimó el ser igual a Dios, no dice semejante, dice igual. 1 igual a 1 es 1. Gloria a Dios. No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo y estando en la condición de hombre se humilló a lo sumo. Cuando nosotros estamos bien determinados en reconocerle como el Espíritu, como Dios manifestado en carne y amamos su verdad, también entonces amamos guardar su palabra y recibiremos ese buen propósito de la llenura del Espíritu Santo. ¿Quiénes reciben el Espíritu Santo? Los que son reconocidos hijos por haber sido adoptados y haber recibido la revelación del nombre de Jesús y haber participado también del nuevo nacimiento por la obra de la regeneración y el pacto del bautismo en el nombre de Jesús para el lavamiento de su pecado. Por eso dice Juan 14:18 también de ser reconocidos hijos, donde Él mismo define, no os dejaré huérfanos. Gloria a Dios, qué bueno que nosotros también reconocemos a Jesucristo como Padre eterno y Príncipe de paz, el cual habló aquí con un carácter glorioso. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Gloria al Señor. ¿Y quiénes más son los que reciben la unción del Espíritu Santo? Los que han entendido que hemos sido llamados para ser templo del Dios viviente y amamos esa verdad. Respondiendo Jesús y le dijo, el que ama mi palabra, guarda, y mi Padre le amará y vendremos a él
y haremos morada con Él. Hablando de que ahora somos templo del Dios vivo, y esta realidad que el Señor define en su manifestación como un misterio se define mejor en Corintios 6:16, donde Pablo está predicándole a la iglesia de los Corintios, hablándole del valor de tener el Espíritu Santo en nuestra vida, de ser lleno de la gloria de Dios, y les tiene que hacer una pregunta, porque es que la unción nos lleva a ser celosos de buenas obras, a vivir el celo en el buen sentido de la santidad y de la verdad. Un pueblo celoso de buenas obras. Dice entonces, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Y más antes está hablando, ¿y qué compañerismo tiene la luz con las tinieblas? ¿O qué parte de Cristo con Belial? Y está diciendo, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque el Espíritu de Dios nos enseña a ser un pueblo celoso en las verdades de Dios. Pero aquí sigue diciendo, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros, hermanos, hermanas, todos, y quienes han sido llamados por el Evangelio, vivir esta verdad, porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios. No seré una parte de Dios, seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y lo está definiendo en la plenitud de Cristo. Alabanzas al nombre del Señor. Por lo cual, dice el Señor, salid en medio de ellos. Recibir la unción del Espíritu Santo es tomar herramientas para vivir diferente al mundo. Vivimos en este mundo, pero no somos de aquí. Dice también una hermosa canción de los Clarines del Rey, el cielo es nuestra morada, nuestra patria amada, nuestro hogar feliz, y la garantía de ese deleite de salvación es estar lleno de la gloria de Dios, porque así entonces podremos vivir apartados de la inmundicia y no tocar lo inmundo y ser recibidos. Y dice la Biblia en el verso 18, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Y Pablo está predicando a Jesucristo como el Rey de Reyes que se ha manifestado para salvación. Corintios 7:1, entonces, ¿por qué valoramos tanto la unción del Espíritu Santo para vivir diferentes? Porque entendiendo que es un sello, también dice la carta, así que amados, mire esa fraternidad como está hablando el apóstol, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos. ¿Cómo no me voy a esforzar por vivir en piedad y en limpieza y en agrado para con Dios, si sabemos que si nosotros tenemos la promesa del Espíritu Santo debemos valorar esa riqueza y permanecer disciplinados en ese buen sentido de una vida de santidad? Que hemos cometido errores, ¿quién no ha cometido pecados? Pero por eso dice la Escritura, si algún pecado, abogado tenemos. Y el propósito de ese perdón comprobado es sentir la gloria de Dios. Importancia entonces de ser bautizados con el Espíritu Santo. Primero dice Juan 16:13 que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Alguien está confundido, no sabe para dónde coger, necesita unción porque la unción nos guía a toda verdad. El Espíritu Santo actúa en nosotros como intercesor. No tenemos otro intercesor sino la misma gloria de Dios, que por el Espíritu dice gemimos con gemidos indecibles, aguardando la esperanza gloriosa de ser arrebatados en la gloria del Señor un día. La evidencia de ser bautizados con el Espíritu Santo, ¿cuál es? Dice la Biblia en Hechos 2, hablaron en lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Es el testimonio del versículo 4. Desde el verso 1 está hablando todo lo que pasó el día de Pentecostés. Y Marcos dice, estas señales seguirán. Y hoy el que cree, el que se convierte y el que anhela la gloria de Dios y escucha con fe la palabra y tiene sed de Dios de verdad y se apasiona por la verdad de Dios, también puede ser lleno ahora mismo y llena de la gloria de Dios. Dios no hace excepción de personas. Debemos buscarle con fervor, humillarnos en su presencia.
Porque también ese testimonio está dado allá cuando se convirtió Cornelio y toda su familia, escuchando la palabra, fueron llenos del Espíritu Santo. Hechos capítulo 10, versos 44 al 47. Y vemos el testimonio de unos hombres que habían sido bautizados por Juan y escuchan que Pablo está predicando el bautismo en el nombre de Jesucristo, y Pablo entonces va y les impone las manos y hablaron en lenguas, y así entonces ellos definían que estaban siendo llenos del Espíritu Santo de Dios. Así que la evidencia de la llenura del Espíritu Santo hasta el día de hoy sigue siendo el carácter importante del hablar en lenguas por el Espíritu. Y es importante también porque hay quienes hablan, hay mucha forma y hay muchas cosas de hablar en lenguas, pero qué bonito que cuando alguien tiene discernimiento como parte del don del Espíritu, sabe entonces incluso hasta interpretar. Porque también en el mismo tratado que escribe Pablo en Corintios 14 dice que si alguno no entiende lo que habla en lenguas, pida en oración poder interpretarlas, porque se habla del discernimiento de lenguas y se habla del discernimiento de espíritus, y todo esto lo hace uno y es el mismo Espíritu, Dios, al cual servimos y adoramos con el alma y el corazón. El Espíritu Santo desarrolla una obra poderosa en nosotros como creyentes, como cristianos, como pueblo de Dios. ¿Por qué? Esa obra es tan gloriosa que vino para morar. En el Antiguo Testamento venía por un momento en el desarrollo del profeta o de quien estaba ejerciendo como patriarca o del rey o del juez en su momento, pero ahora el que recibe el Espíritu Santo, dice la Biblia, no contristéis el Espíritu Santo con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Entonces también no solamente vino para morar, sino que es el sello de garantía de nuestra salvación. El Espíritu Santo es el que incorpora a la iglesia, no es la oratoria de ese hombre o de esa mujer, no es que de pronto es muy capacitado, es muy preparado, tiene muchos estudios, no. Aquí el que convence de justicia, de juicio y de pecado se llama Jesucristo, y Él es el que incorpora a la iglesia porque sensibiliza nuestra fe y nuestro vivo sentido a través de lo que por la palabra escuchamos. Él es el que dota de poder. Alguien dice, ay, es que yo tengo mucha fe que sea fulano de tal el que ore, porque es que ese sí, y está poniendo la fe en alguien. Hay que poner la fe en Jesucristo. Puede que ese hermanito no sepa ni leer ni escribir, pero si tiene la gloria de Dios, si tiene la unción del Todopoderoso, entonces Dios lo va a respaldar. Y aunque no sepa leer o escribir, pueden suceder cosas gloriosas. Cuando la ciencia dice es imposible que cambie el pronóstico, alguien de pronto sin muchas letras pero lleno del Espíritu Santo se convierte en el canal para hacer la solución a tal situación. Entonces hay poder a través de la unción en la vida del creyente. El Espíritu Santo nos guía. Dice que estaban en ayuno de oración y el Espíritu dijo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado, y así sucesivamente. Es Dios mismo el que produce el resultado, la escogencia de los ministerios, todo lo que pasa en el desarrollo de la obra, porque es Dios el que nos guía. Alguien dice, pero usted ¿por qué hizo? ¿Por qué dejó de hacer? Pero cuando somos guiados por Dios, tenemos entonces seguridad para decir qué es lo que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo así. El Espíritu Santo es el que capacita al cristiano. Yo recuerdo que cuando empecé a servir me preocupaba de una forma tremenda porque nos daban unos talleres de homiléctica, que de exégesis y una cantidad de cosas, y uno se confundía, y cuando uno iba a pasar a servir uno se preocupaba y uno se sentía señalado, censurado, acusado, tantas cosas. Pero cuando dejamos que sea Dios el que nos mueva por su presencia, entonces más allá de todas esas herramientas está la demostración del poder de Dios. Porque es que el poder de Dios va más allá de la sabiduría. Aunque el principio de la sabiduría es el temor de Dios, entonces es Dios el que capacita al cristiano. ¿Por medio de qué? De la unción del Espíritu Santo que nos ha sido entregada. Alguien dice, pero ¿por qué lo hace así? ¿Quién le enseñó? ¿Cómo lo logró? El Espíritu Santo nos guía, nos capacita, pero debemos creerlo y asumir nuestros retos para el tiempo el cual Dios nos ha
ha traído. Bendito el nombre de Jesús. Yo quiero entonces ir cerrando esta palabra con estas claves en esta hora. Es tiempo de creerle a Dios. Alguien dirá, pero yo he visto el testimonio de una cantidad de gente que habla en lenguas. Hay también allí, a veces se reúnen. Bueno, hace un tiempo que no nos podemos congregar en físico, pero hemos tenido testimonio de gente que ha estado escuchando la palabra detrás de una pantalla y se dedica a adorar y glorificar y exaltar, escuchar testimonios, y allá en la comodidad de su casa, en su sala o en donde quiera que está, siente la gloria de Dios, aplaude con el alma, habla en lenguas en el nombre de Jesús, porque es que puede creer, porque el Espíritu Santo es para el que cree. El Espíritu Santo es para el que lo desea, como lo dijo David. David tiene una expresión muy bonita para decir: Señor, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Si alguien quiere recibir Espíritu Santo, necesita desearlo, porque nadie recibe algo si realmente no lo desea. Y qué bueno que Dios, cuando nosotros nos acercamos a Él en oración, podamos reflejar nuestro vivo deseo por su gloria en nuestra vida. Y es tiempo de manifestar nuestra disposición. Hay gente que quiere recibir el Espíritu Santo, pero no le está dando la altura necesaria a su momento de disposición para la vida devocional, para la vida de culto. Y yo le invito en el nombre de Jesús, dele altura al espacio que dedica para vivirle a Dios. Hay autoridad y poder en el nombre de Jesús. Entonces, para recibir el Espíritu Santo hay que creer, hay que desearlo, hay que manifestar disposición para estar lleno de su presencia. Aleluya. Efesios 5:18, mire lo hermoso que dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, se pierde la cordura. Antes bien, sed lleno del Espíritu Santo. Aquí hay alguien que poderoso, se llama Jesús, y Él sigue bautizando con Espíritu Santo y fuego a todo aquel que lo crea, lo adore y lo reciba como su único y suficiente Salvador y lo desee. Gloria al nombre de Jesús. Adore, exalte, glorifique a Dios un momento ahí donde está. Qué maravilloso es servirle a Dios con toda el alma, sin abstinencia, sino con entregarnos con todo el corazón. Gloria a Dios. ¿Y cómo participamos de la oportunidad de ser lleno del Espíritu Santo viviendo el culto? Hablando entre vosotros con salmos, dice el versículo 19, con himnos y cánticos espirituales. Hay quienes solamente colocan la transmisión, pero están haciendo un oficio y qué bueno que también cantemos, que también leamos la palabra, que también estemos ahí alabando al Señor en nuestros corazones. Así que yo quiero resaltar estas letras en mayúscula: humillados. Un corazón contrito y humillado Dios no lo desprecia. Hay gente que quiere sentir la gloria de Dios, quiere hablar en lenguas, quieren ser llenos del Espíritu, pero no se saben humillar. Y qué bueno es cuando uno dedica tiempo de sobra o tiempo extra para humillarse en la presencia de Dios y decirle: Señor, te necesito, me postro en tu presencia, tú eres mi prioridad. Y poder demostrarle a Dios esa sed de su presencia. El que tiene sed busca el agua. Y hoy está Jesucristo, que es el que sacia la sed del alma y puede llenarte del Espíritu Santo. Y qué bueno sobre todo estar dispuestos en fe. Créelo, jamás lo dude, dispón tu vida, sea por un audio, sea por un video, sea por una transmisión en vivo, pero créele a Dios, humíllate, demuestra esa sed hacia Dios de tu deseo. Oh, maravilloso Santo, qué bueno es decirle: Señor, tengo sed de ti, te necesito, me humillo, me dispongo por fe, yo quiero ver tu gloria manifestada en mi vida. Hoy más que nunca es urgente la necesidad de ser lleno del Espíritu Santo. Esto es un propósito y es una doctrina fundamental.
Aplicaciones, conclusiones, pero yo quiero que esto te quede en el alma y en el corazón. La unción es el motor del crecimiento. Mucha gente ha dicho, pero ¿por qué la iglesia no crece? ¿Qué tanto es el avivamiento del don de Dios? Por eso es que Pablo dice a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que hay en ti. Hay que avivar el Espíritu Santo. Cuando hay un creyente lleno del Espíritu Santo y alguien necesita ayuda, entonces puede ser que no tenga plata, no tenga oro, pero tiene unción. Y puede declarar un propósito por fe, movido por la unción, no por las emociones. Porque eso es algo que no quedó escrito, pero quiero resaltar. El Espíritu Santo no es una emoción. El Espíritu Santo es poder de Dios. Es la misma gloria de Dios manifestándose en la vida de un cristiano para que sucedan cosas poderosas. Sin unción no hay visión. Es que no sé qué hacer, es que no veo por dónde moverme. Cuando hay unción uno no se queda quieto, hay que ir allí, hay que moverse. Y alguien dice, pero es que ahorita no me puedo mover. Podemos hacer también una tarea muy bonita, misionera desde nuestras casas. Existen hoy muchas herramientas, que no todos los hermanos tienen internet, pero tienen una flechita, hoy uno puede estar haciendo llamadas, bueno, tantas cosas, pero cuando hay unción, hay visión y no podemos estar quietos. La unción es el poder para vencer y marcar la diferencia. Qué bueno cuando alguien se llena de unción y en el mover del Espíritu se le quita el miedo y se da cuenta cuándo es el momento de enfrentar las cosas, sabiendo que quien lo ha llamado le respaldará en el trabajo que le ha puesto. Y el Evangelio es poder. El Evangelio no solo es un discurso. Y si queremos ver la gloria de Dios necesitamos unción en nuestra vida. Para que se sanen los enfermos. Para que se limpien los que están contaminados. Para que sean liberados los oprimidos. Poderoso es Dios. La unción del Espíritu Santo es donde se obtienen los dones, los talentos, los ministerios. Hay todo un capítulo en Corintios que define que así como cada miembro del cuerpo tiene una función, Dios, de acuerdo a la fe y a la capacidad, ha entregado de sus dones, de sus ministerios y hace cosas gloriosas, pero en aquel corazón que se consagra, que valora la fidelidad. El Espíritu Santo es una necesidad en tu vida, en mi vida. Por eso hay que decirle, Señor, yo quiero seguir sintiendo tu gloria. Yo quiero seguir sintiendo tu presencia. Yo necesito unción, oh Dios. Y pídale con el alma, adore a Dios con el alma y jamás desista del propósito de la llenura del Espíritu Santo. Hay gente que dice, llevo 15 años y no he recibido el Espíritu Santo. ¿Qué tanto te has humillado? ¿Cómo has demostrado tu sed por el Espíritu Santo? ¿Qué tan fiel has sido para con Dios? ¿Qué tanto le has podido creer a Dios para someterte al Evangelio de forma plena y ser lleno o llena del Espíritu Santo? ¿Será que de pronto hay pecados que son ocultos, a los cuales están siendo ataduras? ¿Será que hay una raíz de amargura, algo que no has podido perdonar de hace muchos años y eso está estorbando y no has podido ser lleno de la gloria de Dios? Porque también dice que si no perdonamos, tampoco nuestro Padre nos perdonará. Pero cuando nosotros amamos, perdonamos y gozamos del perdón, entonces también gozamos de ese sello de aprobación, la unción del Espíritu Santo. Señor, gracias por este espacio que hemos tenido para compartir este tema, oh Dios. Por ese espacio que dedicamos también de clamor, Señor, anhelando tu palabra, tu presencia, preparando material, oh Dios, para ser fortalecidos en tu nombre y en tu unción. Te pido, Señor, por toda la iglesia, amigos, simpatizantes, la gente nueva. Muchos de pronto no habían escuchado o sí han escuchado mucho, pero no le habían dado el valor necesario a la doctrina del Espíritu Santo. Es una de las más extensas, de las más hermosas. Hoy hemos pixelado algunas notas importantes, pero que este conocimiento que es tan maravilloso sea un gran baluarte de verdad en cada vida para ser investido de tu gloria.
Oh maravilloso Dios, gracias por este espacio. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Aleluya. Amén y amén. Bendito el nombre de Jesús. Queremos invitarte a nuestra gran semana de testimonios, que se llevará a cabo desde el 13 al 19 de julio, en el horario habitual de 9:30 p.m., con el lema Por amor no callaré. Tendremos la participación de predicadores como hermana Luz Marina de Galvis. Si usted quiere de verdad lograr lo que vamos a mirar, lo que logró Daniel. Hermano Elías Simanca. Jesús es Dios. Sométalo a prueba como quiera. Pastor Saúl Manzano. Es que por tu misericordia no hemos sido consumidos. Pastor Juan Soto. Que podemos contar con Dios. Pero ¿por qué no decirle en esta noche, Señor, tú puedes? Hermano Brandon Echavarría. Restaurados, vidas restauradas, personas transformadas con el poder del Espíritu Santo. Pastor David Trillos. Por eso el salmista David decía: examíname, oh Dios. Hermano Rafael Torres. Los hermanos que a través de este medio pues pueden mirar y escuchar todo lo que estamos haciendo aquí para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Músicos invitados. Hermanos Zacarías Palacios. Tengo una tierra nueva que Jesucristo me dio. Hermano Akerles Ascanio. Haciendo un recuento de mi vida, he pensado, Señor. Dueto Salazar. Mira, Señor, y atiende a mis clamores. Hermano Danilo Ordóñez. Era necesario, quería verte humillado, entiende que yo te amo. Hermanos Heraldos de Cristo. No te rindas, que Jesús está contigo. Pastor Albeiro Novoa. Puede vivir sin ti, Señor. Invita Jóvenes de Cristo junto al acompañamiento de Juventud Digital. Transmisión en vivo por Facebook. Quiero en el nombre del Señor Jesucristo agradecer a todos quienes por estos medios han participado activamente del desarrollo de la obra. De una u otra forma hemos recibido fortaleza en el conocimiento de la palabra del Señor. Y también motivarles a que sigamos edificándonos en este buen propósito. Llevamos una serie muy hermosa de doctrinas fundamentales y continuaremos en la voluntad del Señor y si Él nos lo permite, edificándonos en este buen sentido. Es un sentir que Dios ha generado en nuestro corazón y qué bueno valorar ese propósito. La Biblia dice: el pueblo perece por falta de conocimiento, pero Dios nos ha permitido dedicarnos en este espacio para que abundemos en el conocimiento de las verdades del Señor. Así que un abrazo para todos, Dios les bendiga y hasta una próxima oportunidad.